La expresión en los montes y en los valles es una de las más pronunciadas por un buen número de cristianos. Pero ¿conoces la historia y la enseñanza tan poderosa que hay detrás de esa expresión? Para estudiar esta historia nos vamos a ubicar en el primer libro de los Reyes, capítulo 20, versículo 1, leemos que dice: Entonces Ben-Hadad rey de Siria juntó a todo su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria, y la combatió. Es la misma historia que se ha repetido en toda la Biblia, en donde los enemigos del pueblo de Dios tienen un propósito y solo un propósito: destruir al pueblo de Dios. Aquí en el versículo 1 podemos leer que fue un gran ejército enemigo que se levantó con el propósito de conquistar al pueblo de Israel. Es lo mismo que sigue sucediendo ahora en día. Satanás y su ejército se levanta y ataca al pueblo de Dios, con el propósito de destruirlo. Quizá en estos momentos estás atravesando una batallas que ocurren en el mundo espiritual. Tienes que ser fuerte y pelear como un buen soldado. Dios está contigo y el Señor es más poderoso que Satanás. Continuando con la historia, en el libro de los Reyes leemos en el versículo 13: Y he aquí un profeta vino a Acab rey de Israel, y le dijo: Así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Como siempre Dios defiende a su pueblo, el Señor siempre va a pelear por su pueblo. Él es nuestro Dios. Sin la intervención de Dios no somos nada, porque siempre el enemigo viene con todo lo que tiene y con nuestras propias fuerzas no le podríamos hacer frente. Pero lo que sí tenemos es al único Dios que existe, el cual nunca ha perdido una batalla y nunca la perderá, porque Él no tiene rival. La palabra que el profeta le habló al rey de Israel se cumplió y el Señor salvó a su pueblo. Y ahora nos vamos a centrar en la historia de donde sale la frase en los montes y en los valles. Si seguimos leyendo después del versículo 13, se nos narra que el ejército enemigo se reagrupó y volvió después de un cierto tiempo. Aquí encontramos un principio: el enemigo siempre va a volver. Quizá a lo largo de tu vida has podido con ayuda de Dios superar cada obstáculo que ha venido sobre ti, pero no te confíes, tienes que saber que el enemigo vendrá y con más fuerza, pero si permaneces en Dios volverás a obtener la victoria. Los sirios, después de que fueron derrotados la primera vez, como vimos, ellos se reagruparon y regresaron a pelear de nuevo contra el pueblo de Dios. Pero, mientras se reagrupaban, los consejeros del rey de Siria dijeron que el Dios de Israel solo estaba en las llanuras, o sea los montes, y que Él no estaba en los valles. Pensaron que si hacían que el pueblo de Israel saliera y pelearan en los valles, ahí los podrían derrotar, porque ya no tendrían la protección de Dios. Esto lo podemos leer en el versículo 23. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido, mas si pelearemos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Ellos en su ignorancia no conocían la omnipresencia de Dios. Fue algo que hizo enojar a Dios y por eso Dios firmó su sentencia sobre ellos. Lo podemos leer en el versículo 28 que dice: Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes, y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. Aquí encontramos esta famosa frase: en los montes y en los valles. Es una frase que el mismo Dios de todo el universo dijo. De esta historia podemos aprender que no hay que dudar en ningún momento de la omnipresencia de Dios y de que Dios está con nosotros en todo tipo de problemas. El enemigo siempre va a buscar una nueva estrategia, pero si el Señor está con nosotros, podremos derrotar al enemigo. Y algo que hay que tener en cuenta es que el castigo para los sirios fue terrible por haber pensado que Dios solo estaba en los montes y no en los valles. Y ahora cuánto más podría ser el castigo para los que saben que Dios es un Dios omnipresente y aún así dudan de que Dios está con ellos cuando viene una nueva adversidad a su vida. Los montes representan los lugares verdes y los valles representan los lugares desiertos. Por lo tanto, Dios está con nosotros en los montes y en los valles. No lo dudes. Dios te bendiga.